Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En estos días de tanta turbulencia en nuestro país, quisiera de manera sencilla y pastoral responder la pregunta que acaban de ver en la diapositiva. ¿Cómo nosotros debemos ver las protestas del gobierno o contra el gobierno en nuestro país? He tomado un artículo de Jacobi Saldaña y voy a tratar de mirarlo junto con ustedes. Y lo que leemos en este artículo de este hermano es que Latinoamérica enfrenta días de convulsión, y eso es real en todo el grupo de países en Latinoamérica. Para todos nosotros es conocido el estado de tensión en Venezuela, las protestas en Chile, la renuncia del presidente en Bolivia, las marchas en Brasil, las elecciones en Argentina, las expectativas por las protestas en Colombia, en Honduras, Guatemala, Costa Rica. Y todo eso son solamente pincelazos del panorama que en términos sociopolíticos enfrenta el continente, y es un panorama bastante oscuro. La Iglesia debe mantener una posición conforme a la Biblia, dentro del marco de la ley, y realmente esto nos lleva a un gran desafío que no podemos hablarlo de manera resumida y sencilla, es simplemente a bibliazos responder y punto. No vamos a responder todas las cuestiones en esta tensión política y social del continente, pero creo que debemos reflexionar sobre los componentes involucrados y hacia dónde debemos orientar nuestras respuestas. En verdad no es tan simple como parece. Una de las cosas que se leen o escuchan de parte de cristianos frente a este panorama es que como creyentes no debemos involucrarnos en lo absoluto en las cosas que pasan en el escenario político y social. Esto se considera un reduccionismo porque es disfrazar la espiritualidad, donde decimos que no debemos hacer más que orar. Eso dicen algunos. Sin embargo, aunque estamos convencidos que nuestro deber como creyentes, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, es orar por nuestros gobernantes y las personas que nos presiden, eso está en 1 Timoteo 2:2, nuestro rol no debe ser necesariamente pasivo. Me refiero a que de ninguna manera orar por los gobernantes es un llamado a guardar silencio ante la corrupción, la injusticia o la violencia. Siempre podemos manifestar nuestros desacuerdos con mansedumbre, sobre todo, si aquello en lo que diferimos se opone tajantemente al orden divino. Otra forma de reducir nuestro papel como iglesia es el escapismo. Creer que debido a que esto hace parte de los acontecimientos que rodean el fin, entonces debemos esperar que esto pase, mientras Dios nos saca de este mundo. Nosotros no debemos utilizar el retorno de nuestro Salvador, no debemos esperarlo como para eximirnos de vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, como dice Tito 2:11. Por lo que no debemos tomar esto como un trampolín para la indiferencia, hermano. Recuerden que hablamos sobre Ezequías, que uno de sus pecados en los días finales, luego de que Dios le concedió 15 años más de vida, él cometió un pecado y una imprudencia, y Dios dijo que iba a sufrir por causa de esa imprudencia. Y él dijo, bueno, al menos no me va a tocar a mí, le va a tocar a los que vienen después. Normalmente tenemos esa manera de pensar, o sea, nos volvemos indiferentes. Mientras no me toque a mí. Como le decía yo a un hombre mayor esta tarde, le
le decía, vea, ese tipo de actitud no es buena, porque en este momento estamos pensando, no, eso pasa por allá en el centro, no, eso le pasa a los comerciantes, eso ocurre para el éxito, eso le pasa a Bancolombia, eso le están tirando piedras a tal persona, pero eso, cuando ya no tengan a quién más robarle y a quién más acosar, ¿para dónde van a coger estos bandidos? Para los barrios. ¿Y van a venir dónde? A las casas de nosotros. Y van a atropellarnos, a atropellar nuestras familias, a quemar nuestros carros, las motos, las bicicletas, en fin, eso nos va a llegar, pero claro, en el momento decimos, no, es que para, y lo decimos porque creemos que no nos va a tocar a nosotros, pero eso no es así. Ahora, algunos sueñan que cuando eso ocurra, entonces se van a asomar al balcón y van a decir compatriotas, o compañeros, o camaradas, yo no sé qué lenguaje utilizarán. Yo era de los que los apoyaba a ustedes por Facebook, por redes sociales, por Instagram, por tal cosa, y ellos van a decir, sí, hombre, no te voy a meter el rocazo. No, eso no se equivoque, hermano, no equivoque. A su casa van a ir y lo van a sacar, y eso va a pasar con usted y con todos, porque es que el que es ladrón y bandido y delincuente, él no mide. Vea, le voy a contar una anécdota antes de terminar este primer punto, y es de un muchacho que llegó a un hospital de nuestra ciudad. Llegó al servicio de urgencias, herido por varios impactos de bala. El médico cirujano lo atendió, tal cosa, lo sacaron de casi la muerte, y en la recuperación este cirujano le daba ronda, lo saludaba, le preguntaba cómo iba y tal cosa. Bueno, se establece como cierta empatía o por lo menos simpatía, y van conversando entre una revisión, una cita y otra, en fin. A los meses el médico estaba transitando por la ciudad y le llegaron los famosos fleteros. Dentro de esos estaba el muchacho que el médico le salvó la vida. Y le dijo, hombre, ¿no te acordás de mí? Ve, yo soy fulano de tal, vos llegaste a tal hospital, llegaste de tal manera y yo te salvé la vida, hombre, no, ¿cómo me va a robar el carrito? ¿Y sabe qué le dijo ese muchacho? Usted allá estaba trabajando, aquí estoy trabajando hoy yo, niño. Es que así es el bandido, el delincuente. La gente cree que puede hacer negocios con Satanás, que puede hacer alianzas con el diablo. Es lo mismo con los bandidos. No, eso nunca va a ocurrir. Por eso ni sueñe. Vea, usted que estudia en una universidad, más o menos. Entonces ellos no van a decir, no, este muchacho nos apoyó, yo soy ladrón y rata infeliz, pero no, este muchacho. No, dice, vamos primero por los de las universidades de ricos, que así van a decir. Y lo van a sacar a usted de allá, y lo van a traer, le van a robar el bolsito, todo. Y si pueden, lo secuestran para pedirle plata a sus papás. No sueñe, hombre, no diga, y la igualdad, ¿cuál la igualdad? Eso es lo que menos le importa. No, es que yo tengo eso muy claro. La Biblia en los 10 mandamientos establece la propiedad privada. Es que esto es mío, este micrófono que tengo aquí con el que le estoy hablando a usted es mío. ¿Por qué lo tengo que dar a usted? Solo porque si lo doy, porque quiero, porque usted me cae bien, lo aprecio, lo amo, porque es mi hermano en la fe o lo que sea, lo regalo, porque me va a decir algo muy feo, porque me dio la gana, pero de que usted venga a quitármelo, no, eso es robo, y si puedo evitar que usted me lo robe, lo voy a hacer. Créame que sí. La Biblia también habla de la legítima defensa a la propiedad privada. Ahora, yo sé que la gente piensa que esto es una ruta difícil, sí, es que no es fácil. No es fácil, pero coger esos atajos del escapismo, del reduccionismo, eso no sirve para nada, hombre. Es esperar como que todo pase y más que eso, realmente yo creo que nosotros, si tenemos una cosmovisión bíblica consistente de nuestros deberes, responsabilidades, una visión correcta del Estado, de los gobiernos y una visión correcta de Dios, entonces vamos a actuar diferente. Cuando hablamos de una visión correcta de nuestros deberes y responsabilidades, es que como creyentes debemos considerar que aunque somos regidos por leyes terrenales, no todo lo que es permitido por dichas leyes nos es permitido como creyentes. O sea, no podemos ignorar nuestros deberes cristianos solo porque estamos amparados por los derechos en el lugar donde vivimos. Usted no dice que la constitución política de Colombia, no lo va a decir.
La Biblia está por encima. Voy a mostrar esto. Un Nuevo Testamento. Vean. Nuevo Testamento, la Biblia textual. La Biblia está por encima de cualquier constitución humana. Esto lo dictó el Rey de Reyes, el solo soberano. Por eso nosotros como creyentes no podemos decir, no, pero es que la Constitución lo dice. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Yo no me puedo amparar en eso, en los libres derechos, en el libre derecho. Tu derecho termina donde termina mi derecho, el derecho termina donde va la mansión, y la mansión termina donde llegan los ángeles, y los ángeles terminan donde coge el metro. Ese tipo de cuentecitos no funciona, porque es que yo como cristiano tengo algo que me rige, que es superior a todo eso. Nosotros somos primero cristianos, luego ciudadanos. En ese orden, el derecho a marchar y a protestar en las calles contra el gobierno no está por encima de nuestro deber como cristianos, de evaluar nuestras motivaciones y el testimonio del Evangelio. Yo debo evaluar qué me motiva. Y créanme que las frases que yo veo en las redes sociales de muchos que se dicen ser cristianos, argumentan que han nacido de nuevo, dicen que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que son nuevas criaturas, pero lo que manifiestan es que cuando yo hablo estoy tomando partido de algo. Yo puedo decir, no, yo no soy partidario de nada. No, cuando yo estoy diciendo esto, que no soy partidario de nada, ya en sí mismo he tomado un partido. Toda decisión me pone de un lugar, en una posición. Yo no puedo decir que soy neutral, eso no existe. En el mundo no existe. Cuando yo guardo silencio frente a un hecho, estoy dando un mensaje, estoy siendo cómplice de lo que está pasando. Entonces, no hablar es hablar, y hablar es dar un mensaje, es tomar partido. Ahora, lo que yo debo evaluar como cristiano es qué me motiva. Y lo que se refleja en muchas de las frases que dicen los supuestos cristianos en las redes sociales acerca de lo que está pasando en el país en este momento, refleja unas motivaciones no santas y no de cristianos. Ahora, el testimonio del Evangelio debe evaluar si realmente es una causa justa y si lo que se reprocha está en el marco general de la protesta, porque es que siempre tienen el mismo cuentecito. No, es que se salió de las manos. Los que iban, habían personas que sí iban por lo que iban, pero salieron unos bandidos, hicieron, no, entonces qué curioso, hombre, que los que sí están por la causa de la protesta, el marco de la protesta, son 10, y 50,000 son los que se salieron de las manos. No, pues, entonces esos 10, ¿por qué no más bien hacen un videíto y se van y piden una cita al alcalde o al gobernador o al que sea, o hacen un mensajito en redes sociales? Son 10 nomás, es que son 10 y mucho. Por los otros 50,000 son delincuentes que están esperando esa oportunidad para irse a saquear, a atracar, a robar, a violentar a los demás. No podemos considerar salir a la calle a marchar con una motivación correcta si esa motivación no es el propósito de la protesta en general, y es lo que sucede en muchos casos en América Latina. Entonces yo salgo y creo que estoy saliendo bien, pero es que resulta que después en medio de la marcha me doy cuenta que estoy apoyando es otra cosa. Por ejemplo, se convoca una marcha para frenar el alza de los impuestos, que no a la reforma tributaria, pero terminan quemando iglesias, haciendo arengas a favor del aborto y de la inclusión. Entonces, ¿usted terminó apoyando qué? Porque es que usted puede decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria. Sí, está bien, pero si esa fuera la protesta. Pero ¿por qué si es por la reforma tributaria voy y le meto 2 pedras a un curita que nada tiene que hacer?
o quemo la fachada de una iglesia, o pinto con grafitis, porque son otros gamines iguales. Que ya pues se pueden unir dos hombres, no van a decir que eso es arte. Ya dicen que eso es arte. Es que debemos examinar los motivos de nuestro corazón, si son conforme a la palabra de Dios y al derecho, al mismo tiempo que si son en armonía con el espíritu de lo que se pide públicamente. Si no hay relación alguna, entonces deben buscar otras maneras. A ver, hombre, lo que yo voy a ir a decir, hombre, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, usted debe decir bíblicamente, ¿por qué no? Usted debería tener la capacidad de responder. Pero si dice, no, yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, oye, tarife, sí, pero ¿por qué? Explícalo, puede que tenga razón, explícalo. Es que usted tiene el derecho de argumentar. Es que, vea, por ejemplo, algunas personas dicen, no, es que sabe que yo puedo decir esto porque es una democracia. Vea, gracias a Dios, a esos que usted dice que odia, usted puede decir que los odia. Si esto fuera una dictadura como la de otros países de los que usted está defendiendo, usted no podría decir eso. Si usted en un país como el de Venezuela dice odio a Maduro, usted ya tiene visita de las fuerzas de seguridad del Estado en su casa, amenazado o aporreado, usted y su familia. Eso no es democracia. Aquí sí. Aquí usted puede decir que odia al que le da la gana, insultarlos inclusive. Usted no está en el Congreso. Un montón de gente que no debería estar allá insultando a gente de bien, empresarios, trabajadores, políticos honestos. Pero eso se puede porque este es un país democrático. Y eso lo construyeron esos que usted dice que odia y que son la oligarquía del imperialismo yanqui, que ni siquiera usted yo creo que sabe qué significa la palabra. Eso pasa mucho, pasa mucho. Entonces, si no hay relación, hermano, o sea, en lo que se está pidiendo con lo que se está haciendo, hermano, ¿usted qué va a salir ahí? Que ustedes, pues estamos resolviendo la primera pregunta. ¿Un cristiano cómo debe enfrentar eso? Y además, la protesta no es la única forma en la que buscamos la vindicación de la justicia. Dios nos ha dejado el Evangelio, también una cosmovisión, y por la gracia de Dios vivimos en gobiernos donde todavía podemos vivir piadosamente, o sea, podemos sostener esa cosmovisión de una forma tranquila relativamente. O sea, generalmente las protestas son un mecanismo más reaccionario que programático. Imagínese donde usted, por ejemplo, en su casa usted dice, ve, no me gustan las tajadas de Maduro fritas, me gustan asadas al vapor, en esas ollas de viento. Listo, usted lo dice y ya. Y para la próxima categoría usted se levanta más temprano, pone la ollita a calentar, le echa el aceitico en spray, pone las tajaditas, las deja ahí, tal cosa, y ya. Ay, eso es algo programático. Usted no de una vez va quebrando los vidrios de su casa, tira la nevera al suelo, le da 2 patadas al perro. Usted no hace eso. ¿Por qué no? Porque es que eso es muy reaccionario. Eso es propio de cierto tipo de personas que no tienen argumentos, que no tienen inteligencia y sobre todo que no son cristianos. ¿Para qué estoy hablando de a cristianos? Le estoy diciendo, hay otras opciones, hombre. Como cristianos, promueva, si esa pasión que tenés para hacer lo que haces, ponela al servicio del Señor. Reuní cristianos. Y vas y hablas y orás, clamás, ayunás, te metes en vigilia, estudiar la palabra de Dios y vas y te sentás y dices, es que no me van a escuchar. Entonces, ¿qué le crees a la palabra de Dios? ¿A cuál Dios le estás creyendo, pues? ¿O qué Dios de cuál Biblia estás leyendo? Porque el Dios de la Biblia, si usted lo lee, usted debe confiar en Él. Mire, lo que pasa es que sale más fácil salir a la calle a reclamar justicia de vez en cuando que trabajarla cada día en las diferentes esferas de la relación. Lo que pasa es que esto último que dijimos en lo que el cristianismo debería concentrarse. Trabajar en las diferentes esferas de las relaciones la justicia. Desde la iglesia, las familias, en el colegio, en la universidad, desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Por medio del Evangelio debemos promover la cosmovisión cristiana de la educación, la economía, los gobiernos, las relaciones laborales.
Esto involucra un proyecto obviamente más paciente y de largo plazo, pero más eficiente, con toda seguridad. Es que, por ejemplo, promover la adopción de niños desamparados, educación sólida e integral, integridad laboral, liderazgo y competencia, mayordomía, fondos de ahorros privados, beneficencia integral. O sea, si la iglesia tomara esto como desafíos serios, pues sería diferente si realmente pretende ser determinante en el curso de este mundo. Pero eso la iglesia que salga a tirar piedra, pues, y armar bochinche y ser un súper izquierdista en las redes sociales, me dice, pero ¿a son de qué? Es que tu cristianismo lo pongo en duda. Porque es que el cristiano que estudia legítimamente la palabra de Dios, entonces debería cuestionarse a la luz de la palabra de Dios y mirar el mundo desde la perspectiva bíblica. Lo que pasa es que cuando ya afloran tus palabras, me está diciendo, ¿sabe cómo lo decía el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor Jesucristo lo que estaba diciendo, en el sistema de creencias de tu vida, lo que está saliendo a flote es el fruto de la idea que tenés en el corazón. Eso es. Sobre la visión correcta del Estado y los gobiernos, ¿qué decimos? Cuando se analiza con cuidado los motivos de las distintas formas de protesta que están ligadas a esta convulsión, hay un común denominador. La mayoría se concentra en lo que el Estado debe hacer, en lo que el Estado debe resolver, en lo que el Estado debe proveer. Eso es el resultado de volver al Dios Estado. Y la manera en que éste, obviamente, felizmente, acepta ese rol. Porque lo hemos deificado de más subsidios sociales, más ayudas para educación, más dinero para los pobres, reducción de la desigualdad, menos impuestos, más subsidios al desempleo, más aumento de los salarios, etcétera, 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 etcétera. Todas están ligadas a algo que se llama el asistencialismo, que eso ha sido casi patentado en América Latina como si fuera el modelo económico definitivo. ¿Pero de quiénes? ¿De qué clases de corrientes de pensamiento? Yo creo que entender más nuestras responsabilidades personales, para esos que les gusta decir que mis derechos van donde tus derechos van donde va la mansión y la mansión va donde termina los ángeles termina donde va el Metro Plus. Esos que les gusta usar esa frasecita, yo creo que si entienden más sus responsabilidades personales, no van a llevar a tener no van a tener una visión asistencialista, sino va a tener una visión distinta del Estado y por lo tanto una respuesta más informada ante las injusticias y las aparentes injusticias. Porque hay cosas que sí son injusticias, pero hay otras que son simplemente aparentes injusticias que te vendieron y te dijeron que eso eran justicias. Entonces, la Biblia, por ejemplo, presenta al individuo como fuerza productiva de trabajo, Génesis 3:19. O sea, Dios dice, es que es una bendición trabajar. Es una bendición y usted va a labrar la tierra, Génesis 2. Y usted la va a poner a producir, la va a poner bonita. Es trabajando. El derecho a la protección de la propiedad privada individual, Éxodo 20:15. Y la laboriosidad como mandato, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Entonces, de modo que salir a protestar para reclamar el asistencialismo de los gobiernos es algo que debe revisarse. Al menos nosotros como cristianos. O sea, si todos van a salir a pedir subsidio, los cristianos nunca deberíamos salir a pedir subsidio. ¿Por qué no? Porque el cristiano sabe que debe salir es a trabajar. El cristiano sabe que debe defender la propiedad privada propia y de su patrón. Y que hay una ordenanza de tener ganas, deseos e intención de trabajar en la Biblia. Entonces, aun cuando los gobiernos inciden de alguna manera con opresión
o impidan tener las condiciones para el desarrollo libre y bíblico de la productividad. Entonces nuestra respuesta no debe ser reaccionaria y menos tendenciosa. Y ahí es donde pasajes como 1 de Pedro 2, 13 al 17 se vuelven relevantes, y lo va a leer. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así dice que usted debe actuar. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. No, eso es lo que está pasando, ¿sí ven? Dios, ¿qué le dice a usted? Hágalos callar con su sometimiento a la autoridad y a la institucionalidad. Y dice, sino como siervos de Dios. Qué belleza, hermano. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto no son palabras de César, son palabras de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pedro para que nosotros tuviéramos esta palabra hoy. Entonces, estos primeros cristianos a los que Pedro les estaba escribiendo, ellos sí enfrentaron gobiernos verdaderamente tiranos y represivos. Pero lo que dice Pedro es que eso era una oportunidad para ellos hacer callar la ignorancia de los insensatos, dice. Eso es dar testimonio de una conducta piadosa y al mismo tiempo del Evangelio. De Jesús, quien sufrió también por nosotros para darnos ejemplo y para que mostremos así su camino. Eso no es, pues la ruta que han escogido muchos cristianos, lamentablemente, no es la que van a mostrar el testimonio de Cristo ni el camino al Señor. Eso, por supuesto, es distinto a la pasividad que me refería al principio. Este sometimiento es activo, porque es intencional. Va dirigiendo a las personas al motivo de ese sometimiento, Cristo, su sacrificio y su evangelio. Que Dios nos conceda esto. Finalmente, y no por menos importante, necesitamos entonces una visión correcta de Dios, y con esto nos referimos a una visión teológica y bíblicamente consistente. Dios es Dios, no el Estado. Dios es soberano, no el Estado. Dios es omnipresente, no el Estado. Dios es todopoderoso, no el Estado. Dios es eterno, no el Estado. Voy a leer un texto de uno de los gobernantes más poderosos de la historia de la humanidad en todas las civilizaciones, Nabucodonosor de Babilonia. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4, 34 y 35. Necesitamos recordar que Él gobierna sobre los gobiernos y que su soberanía va a triunfar. Debemos descansar en su decreto poderoso. Debemos recordar además que todo lo que ahora vemos desaparecerá un día, que los gobiernos injustos, los gobernantes tiranos, la corrupción, la violencia, la maldad, todo esto va a ser un recuerdo de su triunfo y su poder. Ahora aguardamos responsablemente por ese día. Podemos estar seguros que vendrá y cobremos aliento para nuestras almas en esto. Por eso decimos como Juan el evangelista: amén, ven Señor Jesús. Voy a orar por usted y por la iglesia. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, como iglesia a no perder el rumbo. En medio de tanta convulsión, tanta turbulencia, podemos tomar el camino equivocado y perdernos en ello. Naufragar en la fe, Señor, y terminar haciendo cosas que no traen gloria
ni honra a tu nombre. Por el contrario, te ofenden y te desagradan. Señor, permite que nuestras vidas en verdad sean de testimonio de Jesucristo y su Evangelio. Que nosotros entendamos cuál es nuestra posición como cristianos frente a todo lo que está ocurriendo en este momento. Señor, que en verdad nos haga sentir vergüenza, porque nuestras rodillas no se han doblado para clamarte en medio de esta situación. Por el contrario, se han agilizado nuestros dedos para escribir mensajes insultantes en las redes sociales y se ha agudizado nuestra lengua para hacer proclamaciones, arengas desafiantes a nuestros padres, a las instituciones, al gobierno, a las autoridades. Perdónanos, Señor, gracias por tu paciencia y ayúdanos, oh Dios amado, a ver las cosas como tú las ves. Y para tener ese entendimiento, Señor, necesitamos tu palabra. Ayúdanos, Dios, a volver a tu palabra, que seamos otra vez la iglesia del libro. Señor, que en verdad seamos una iglesia cristiana de testimonio, que te honre, oh Dios, con su vida, con sus prácticas, con su lenguaje, aún en sus redes sociales, que la cristiandad brille y resplandezca como luminares en el mundo. Que nos abstengamos de replicar y reproducir mensajes que lo único que hacen es despertar odios y resentimientos que algunos tienen porque no tuvieron ciertos privilegios o porque los desperdiciaron o simplemente porque alguien en su vida o en su genealogía decidió no estudiar, no trabajar, no ser nadie y hoy vive simplemente las consecuencias de esas decisiones. Pero no es el mundo el responsable. Ayúdanos a enseñar sobre la responsabilidad de nuestro corazón, oh Dios, de cada uno, Padre. Que estemos dejando de transferirle a los demás la responsabilidad por lo que tiene que hacer cada quien. Que dejemos de estar culpando a los demás por lo que está ocurriendo y que miremos a tu palabra. Que nos volvamos al Dios de la Biblia, nos arrepintamos y otra vez tomemos la Biblia como nuestra bandera, nuestro estandarte. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Feliz noche.